Hola a todos, yo soy Leonora Castaño y este es el cuarto de atrás. No olviden que además de estos cuentos ustedes pueden ver todos los videos que he ido subiendo a lo largo de estas 2 temporadas suscribiéndose a mi canal de YouTube, El Cuarto de Atrás, Leonora Castaño, así juntico para que me encuentren más fácil. Hoy vengo a leerles un cuento de Ambrose Bierce. Ambrose Bierce fue un editor, periodista y escritor estadounidense que nació en 1842 y que además también fue soldado de la Guerra de Secesión en Estados Unidos. Fue reconocido por su forma de escribir irónica, satírica y crítica, que lo llevó a ser conocido como el amargo Bierce. Empleó un estilo distintivo de escritura con un comienzo abrupto, imágenes oscuras, eventos imposibles y el tema de la guerra siempre presente. También fue periodista en San Francisco y está situado como escritor a la altura de Poe, de Maupassant, de Melville y de Swift. En 1913, Bierce, de 70 años, viaja a México y se une al ejército de Pancho Villa como observador, hasta que su rastro se desvanece y no se vuelve a saber nada de él. El cuento que vengo a leerles hoy se llama El caso de la zanja de Colter, que forma parte del libro Cuentos de soldados y civiles. Y dice así: ¿Cree usted, coronel, que a su valiente Colter le agradaría colocar aquí una de sus piezas de artillería?, preguntó el general. No parecía hablar del todo seriamente, pues aquel, por cierto, no era un lugar donde un artillero, por valiente que fuese, quisiera emplazar un cañón. El coronel pensó que probablemente su comandante quería darle a entender, con buen humor, que durante una reciente conversación mantenida entre ellos se había exagerado el valor del capitán Colter. General, contestó con firmeza, a Colter le agradaría emplazar un cañón en cualquier lugar desde donde se pueda alcanzar a aquella gente, y señaló con su mano al enemigo. Este es el único lugar posible, dijo el general. Iba en serio, pues. El lugar era una depresión, una hondonada situada en la cresta abrupta de una colina, un paso atravesado por un camino que ascendía tortuosamente hasta la cumbre por un bosque poco espeso y descendía con sinuosidades hacia el enemigo por la otra ladera menos empinada. Hasta 1 milla hacia la izquierda y otra hacia la derecha, la colina ocupada por las tropas de la Infantería Federal que se habían detenido poco antes de la cumbre, la que parecía mantenerse en su lugar solo gracias a la presión atmosférica, resultaba inaccesible para la artillería. El único lugar era el fondo de la hendidura, y éste apenas se anchaba lo suficiente como para permitir un sendero. Desde el campo confederado, este punto estaba cubierto por 2 baterías ubicadas en un montículo poco más bajo, más allá de un arroyo y a 1 media milla de distancia. Todas las piezas, excepto una, se hallaban camufladas por los árboles de un monte frutal. La que estaba al descubierto, se diría un poco desvergonzadamente, se encontraba en un espacio abierto de césped precisamente enfrente de un edificio bastante majestuoso, hogar del dueño de la plantación. La pieza estaba segura a pesar de encontrarse al descubierto, pero solo porque la Infantería Federal no podía disparar. La zanja de Colter, nombre con el que se hizo famosa, no era, en esa agradable tarde de verano, un lugar donde a alguien le agradase emplazar un cañón. 3 o 4 caballos muertos yacían sobre el camino. También 3 o 4 cadáveres humanos en una ordenada fila a lo largo del sendero, un poco hacia atrás, en la ladera de la colina. Todos, a excepción de uno, eran integrantes de la avanzada de la caballería federal. El otro era un cabo. El general que comandaba la división y el coronel que comandaba la brigada, junto con sus estados mayores y sus escoltas, habían llegado hasta la hendedura para observar los cañones del enemigo que se habían oscurecido inmediatamente en medio de inmensas nubes de humo. Era más bien desventajoso el dar lugar a la curiosidad sobre los cañones que conocían el truco de los calamares,
y la inspección había sido breve. Después de la misma, retirados de donde había tenido lugar, se dio la conversación que ya se ha transcrito parcialmente. «Es el único lugar posible», repitió el general pensativo. «Solo desde ahí podemos hostigarlos». El coronel lo miró gravemente. «Solo hay lugar para un cañón, general. 1 contra 12». «Es cierto, solo hay lugar para un cañón por vez», dijo el comandante con algo que se parecía, sin llegar a serlo, una sonrisa. «Pero su valiente Colter vale él solo por toda una batería». El tono irónico era ahora inconfundible. El coronel se fastidió, pero no supo responder. El espíritu de subordinación militar no favorece la réplica, ni siquiera la desaprobación. En ese momento se acercó a caballo un joven oficial de artillería acompañado de su corneta. Era el capitán Colter. No podía tener más de 23 años. Era de altura mediana, pero muy delgado y ágil, y montaba más bien como un civil. Tenía un rostro singularmente diferente de quienes lo rodeaban, afilado, de nariz alta, ojos grises, con un pequeño bigote rubio y cabello largo y despeinado del mismo color. Sus ropas daban la apariencia de descuido. Llevaba la gorra con la visera un tanto torcida y el saco abotonado solo a la altura del cinto de la espada, mostrando una superficie considerable de camisa blanca, bastante limpia teniendo en cuenta todo el tiempo que había estado en campaña. Pero la negligencia se limitaba a sus ropas y a su porte. Su rostro tenía una mirada de intenso interés por lo que le rodeaba. Sus ojos grises, que parecían lanzarse ocasionalmente a derecha e izquierda a través del paisaje como dos faros, se fijaban casi constantemente en el cielo más allá de la hendedura. Hasta la parte más alta del camino no había otra cosa a la vista. Al acercarse a sus comandantes de brigada y de división que estaban junto al camino, saludó mecánicamente y siguió. El coronel le hizo señas para que se detuviera. «Capitán Colter», dijo, «el enemigo tiene 12 piezas en aquella elevación. Si comprende bien al general, éste le ordena que emplace aquí un cañón y les haga frente». Se hizo el silencio. El general miró fijamente hacia un regimiento distante que trepaba con lentitud la colina a través de la espesa maleza como una nube de humo azul sucia y deshilachada. El capitán habló poco después, lentamente y con evidente dificultad. «En aquella elevación, dijo, señor, los cañones están cerca de la casa y es necesario enfrentarlos. ¿Es una orden?» Su voz había enronquecido y se quebraba. Su cara era toda palidez. El coronel quedó estupefacto y mortificado. Echó una ojeada hacia el general. En su rostro inmóvil no se reflejaba nada. Era tan duro como el bronce. Un momento más tarde, el general se alejó, seguido de sus oficiales y de su escolta. El coronel, humillado e indignado, estaba por ordenar el arresto del capitán Colter, cuando este último dirigió unas pocas palabras en voz baja a su corneta. Saludó y se dirigió directamente hacia la hendedura, donde al rato, en la parte más alta del camino, con los largavistas en los ojos, se perfiló contra el cielo, él y su caballo semejando una estatua. El corneta se había lanzado a toda velocidad, desapareciendo en el bosque. Poco después se escuchaba su clarín entre los cedros, y en un lapso increíblemente corto, un único cañón con su arcón de municiones, ambos tirados por 6 caballos cada uno, y un equipo de artilleros, aparecieron a los tumbos en la empinada cuesta, en una nube de polvo, y fueron emplazados en la cima fatal entre los caballos muertos. Un movimiento del brazo del capitán, unos movimientos extraños y ágiles de los artilleros al cargar la pieza, y casi antes de que las tropas a lo largo del camino hubieran dejado de oír el golpeteo de las ruedas, una nube blanca se lanzaba colina abajo y con un estampido ensordecedor
comenzaba el encuentro en la zanja de Colter. No intento relatar detalladamente la evolución y los incidentes de aquella competencia fantasmal. Fue una lucha sin vicisitudes cuyas únicas variaciones eran los distintos grados de desesperación. Casi en el mismo instante en que el cañón del capitán Colter lanzaba su nube de desafío, 12 nubes le respondían, levantándose entre los árboles que rodeaban la casa. Un estampido profundo y múltiple rugió como un eco quebrado, y de ahí en adelante los artilleros federales entablaron su inútil batalla en una atmósfera de hierro viviente cuyos pensamientos eran relámpagos y sus logros muertos. No deseando ver los esfuerzos que no podía auxiliar y la matanza que no podía evitar, el coronel trepó la colina hasta un punto que distaba 1 milla hacia la izquierda, desde el cual la zanja era invisible, pero se manifestaba lanzando masas de humo sucesivas, semejando el cráter de un volcán en estruendosa erupción. Observó con sus largavistas los cañones del enemigo e investigó en la medida de lo posible los efectos del bombardeo de Colter, si es que Colter todavía vivía para dirigirlo. Vio que los artilleros federales, ignorando aquellas piezas del enemigo que sólo su humo detectaba, prestaban toda su atención al cañón emplazado al descubierto en el césped al frente de la casa. Por encima y alrededor de la resistente pieza, las granadas explotaban con intervalos de pocos segundos. Algunas explotaban en la casa, como podía apreciarse por las finas espirales de humo que ascendían del techo incendiado. Se veían claramente cadáveres de hombres y caballos. Si nuestros compañeros están haciendo tan buen trabajo con solo un cañón, dijo el coronel al ayudante que tenía más cerca, deben estar sufriendo como condenados bajo el fuego de 12. Baje y dele al comandante de esa pieza mis felicitaciones por la precisión de sus disparos. Volviéndose hacia su edecán, dijo: ¿Observó la maldita reticencia de Colter a obedecer mi orden? Sí, señor, lo noté. Bien, le ruego que no lo comente. No creo que el general quiera hacer acusación alguna. Probablemente ya tendrá bastante con explicar su propia actitud de entretener de manera tan poco común la retaguardia de un enemigo que está en retirada. Un joven oficial se acercó desde más abajo, trepando sin aliento la colina. Casi antes de haber saludado, dijo: «Coronel, me envía el coronel Harmon para informarle que los cañones del enemigo pueden ser fácilmente alcanzados por nuestros rifles y que casi todos se ven desde varios lugares a lo largo de nuestra colina». El comandante de la brigada lo miró sin dar muestras de interés. «Ya lo sé», dijo con calma. El joven oficial estaba visiblemente confundido. El coronel Harmon quisiera que se le otorgara permiso para silenciar esos cañones», tartamudeó. «Ese es también mi deseo», dijo el coronel con el mismo tono. «Haga llegar al coronel Harmon mis saludos y dígale que la orden del general prohibiendo disparar a la infantería sigue en pie». El oficial saludó y se retiró. El coronel hundió el tacón de su bota en la tierra y se volvió para mirar otra vez los cañones del enemigo. «Coronel», dijo el edecán, «quizás debiera callarme, pero en este punto hay algo que no está bien». «¿Sabe usted que el capitán Colter es del sur?» «No. ¿De modo que lo era?» «Oí que el verano pasado la división del general había estado cerca de la casa de Colter, acampando allí durante semanas. Y... Escuche», dijo el coronel, interrumpiendo con un gesto. «¿Oye eso?» Eso era el silencio del cañón federal, el Estado Mayor, los ordenanzas, las líneas de infantería detrás de la colina. Todos habían oído y miraban curiosamente hacia el cráter desde el que no ascendía humo excepto las desganadas nubecillas de las granadas enemigas. Entonces sonó el clarín. Se sintió un tenue ruido de ruedas. Un minuto más tarde,
los secos estampidos recomenzaron con redoblada actividad. La pieza deshecha había sido reemplazada por una nueva. Sí, dijo el edecán, retomando el hilo de su narración. El general conoció a la familia de Colter. Hubo algún problema, no sé exactamente qué, algo que tenía que ver con la mujer de Colter. Es una secesionista furiosa como lo son todos ellos exceptuando a Colter, pero es una buena esposa y una dama distinguida. Llegó una queja al comando general del ejército. El general fue transferido a esa división. Es extraño que después se asignara también la batería de Colter a esta división. El coronel se había levantado de la roca sobre la que había estado sentado. Sus ojos llameaban de indignación. «Dígame, Morrison», dijo, escudriñando el rostro de su indiscreto oficial. ¿Eso lo oyó de labios de un caballero o de un mentiroso? No quisiera decir de labios de quien lo oí, a menos que sea necesario. Enrojeció un poco. Pero me juego la vida a que a grandes rasgos es cierto. El coronel se volvió hacia un pequeño grupo de oficiales. «Teniente Williams», gritó. Uno de los oficiales se separó del grupo, se adelantó y dijo saludando: «Perdóneme, coronel. Creí que ya le habían informado. Williams está muerto al lado del cañón. ¿Qué necesita?» El teniente Williams era el oficial que había tenido el placer de hacer llegar al artillero jefe las felicitaciones de su comandante. «Vaya», dijo el coronel, «y ordene el inmediato retiro de ese cañón». «No, iré yo mismo». Bajó la ladera hacia la retaguardia de la zanja, a la carretera, entre las rocas y la maleza, seguido de su pequeño séquito en evidente desorden. Al pie de la ladera montaron los caballos que los esperaban y tomaron el sendero al trote rápido, siguiendo una curva hasta llegar a la zanja. El espectáculo que los esperaba era impresionante. En el desfiladero, en cuyo ancho apenas cabía una sola pieza, estaban apiladas las ruinas de no menos de 4. Solo habían notado el silencio de la última. Había faltado el número de hombres necesario para reemplazarla con la suficiente rapidez. Los despojos estaban a ambos lados del camino. Los hombres se las habían arreglado para mantener un espacio abierto entre ellas, desde el cual disparaba en ese momento la 5ª pieza. Los hombres parecían demonios carbonizados, todos sin sombrero, todos desnudos hasta la cintura, sus pieles humeantes, ennegrecidas con la pólvora y salpicadas de sangre. Trabajaban como enloquecidos con la baqueta y la munición, con la palanca y la correa. Empujaban con sus hombros hinchados y sus manos sangrantes las ruedas para contrarrestar el retroceso de cada tiro, y volvían a su posición la pieza. No había órdenes. En aquel horrible ambiente, con el aullido de los disparos, la explosión de las granadas, el chillido de los fragmentos de hierro y las astillas de madera que volaban, ninguna había sido oída. Los oficiales, si es que quedaba alguno, no se diferenciaban de los demás. Todos trabajaban juntos, cada uno mientras duraba, gobernados por sus propios ojos. Cuando el cañón quedaba limpio, volvía a cargarse. Cuando estaba cargado, se apuntaba y disparaba. El coronel observó algo nuevo en su experiencia militar, algo horrible y antinatural. La pieza sangraba por la boca. Debido a la momentánea falta de agua, el hombre que introducía la esponja en el cañón la había mojado en un charco de sangre de uno de sus camaradas. En medio de toda esta obra no había ningún malentendido. El deber del momento era obvio. Cuando uno caía, otro, de aspecto algo más limpio, parecía surgir de la tierra, de las huellas del muerto, para caer a su vez. Junto a las piezas arruinadas yacían los hombres arruinados. A lo largo de los hierros retorcidos, debajo, encima de ellos y hacia atrás por el camino, horrible procesión, se arrastraban sobre manos y rodillas los pocos heridos que todavía podían moverse.
El coronel, apiadándose, había ordenado a su escolta que se alejara. Tenía que cabalgar sobre los muertos para no aplastar a quienes estaban parcialmente vivos. En aquel infierno prosiguió serenamente su camino, tocó la mejilla del hombre que manejaba la baqueta, quien cayó inmediatamente pensando que lo habían muerto. Un demonio 7 veces maldito se lanzó desde la humareda para tomar su lugar, pero se detuvo y observó al oficial montado con una mirada extraterrena, sus dientes resplandecientes entre los labios negros, sus ojos feroces y desmesuradamente abiertos, quemando como carbones debajo de sus cejas sangrientas. El coronel hizo un gesto autoritario señalando hacia la retaguardia. El demonio se inclinó en señal de obediencia. Era el capitán Colter. Al mismo tiempo que el coronel hacía ese gesto, todo el campo de batalla quedó en silencio. La procesión de proyectiles ya no fluyó en aquel desfiladero de muerte, porque el enemigo también había dejado de disparar. Su ejército se había retirado ya, y el comandante de la retaguardia, que había mantenido su peligrosa posición demasiado tiempo con la esperanza de silenciar el fuego federal, en aquel extraño momento había silenciado el suyo. No estaba enterado de la amplitud de mi autoridad, dijo el coronel, sin dirigirse a nadie en particular, y cabalgó hacia la cumbre para ver qué había sucedido realmente. Una hora más tarde, su brigada vivaqueaba en terreno enemigo y algunos de sus integrantes desocupados examinaban, con algo de espanto, cómo los fieles inspeccionaban las reliquias de un santo. Una veintena de caballos despanzurrados y 3 cañones deshechos e inutilizados por el enemigo. Los caídos habían sido retirados. Sus cuerpos despedazados y quebrados hubieran dado una satisfacción demasiado grande. Naturalmente, el coronel se estableció con su familia militar en la casa de la plantación. Estaba un tanto arruinada, pero era mejor que el campo abierto. El mobiliario estaba desordenado y deshecho. Las paredes y los cielos rasos habían sido volados en diversos sitios y el olor de pólvora se sentía por doquier. Las camas, los armarios con la ropa de las mujeres, las alacenas, no habían sido destruidas del todo. Los nuevos ocupantes por una noche se pusieron cómodos, y la virtual desaparición de la batería de Colter les proporcionó un interesante tema de conversación. Durante la cena apareció en el comedor una ordenanza de la escolta y pidió permiso para hablar con el coronel. —¿Qué sucede, Barbour? —dijo el oficial, de buen talante, habiendo oído la solicitud. —Coronel, hay algo que está mal en el sótano. No sé qué. Hay alguien allí. Yo estaba allí, abajo, curioseando. —Bajaré a ver —dijo un oficial, incorporándose. —Yo también —dijo el coronel—. Que los demás permanezcan aquí. Condúzcanos ordenanza. Tomaron el candil de la mesa y descendieron por las escaleras hacia el sótano. El ordenanza estaba claramente inquieto. El candil iluminaba con debilidad, pero a medida que avanzaba, su estrecho círculo de iluminación reveló a una figura humana sentada sobre la tierra contra la negra pared de piedra, con las rodillas levantadas y su cabeza inclinada hacia adelante. El rostro, que debería haberse podido ver de perfil, estaba invisible porque el hombre se había inclinado tanto hacia adelante que su largo cabello lo ocultaba. Y, extraño relatarlo, la barba, de un tono mucho más oscuro, caía en una gran masa enredada a un lado sobre la tierra. Se detuvieron como autómatas. Entonces el coronel, tomando el candil de la temblorosa mano de la ordenanza, se acercó al hombre y lo observó atentamente. La larga y oscura barba era el cabello de una mujer muerta. La mujer muerta apretaba en sus brazos a una criatura muerta. Ambos eran estrechados por los brazos del hombre, eran apretados contra su pecho, contra sus labios. Había sangre en el cabello de la mujer, había sangre en el cabello del hombre. A una yarda de distancia,
cerca de una depresión irregular en la tierra apisonada que formaba el piso del sótano, excavación fresca con un trozo de hierro convexo de bordes dentados, yacía el pie de un niño. El coronel sostuvo la luz tan alto como pudo. El piso de la habitación superior estaba roto y las astillas apuntaban en todas direcciones hacia abajo. Esta casamata no es a prueba de bombas, dijo el coronel con gravedad. No se le ocurrió que su resumen del asunto contuviera humor alguno. Quedaron en silencio, de pie, alrededor del grupo durante un momento. El oficial pensaba en su cena interrumpida, el ordenanza en lo que podría ver dentro de los toneles que estaban del otro lado del sótano. De repente, el hombre que habían creído muerto levantó su cabeza y los miró tranquilamente. Tenía la piel negra como el carbón. Sus mejillas estaban aparentemente tatuadas en líneas sinuosas e irregulares de los ojos abajo. Los labios también eran blancos como los de un negro maquillado en escena. Había sangre sobre su frente. El oficial se retiró un paso. El ordenanza 2. «¿Qué hace aquí, hombre?», dijo el coronel sin conmoverse. «Esta casa me pertenece, señor», fue la respuesta cortés. «¿A usted?» «Ah, ya veo. ¿Y estos?» «Mi mujer y mi hijo. Soy el capitán Colter». Y hasta aquí va el cuento. Soy Leonora Castaño y les envío un abrazo. Si les gustó este cuento, no olviden darle like, dejarme todos sus comentarios y por supuesto compartirlo con amigos y conocidos. Gracias.